Yo crecí creyendo en la inmortalidad de Remo y me encontré con la muerte de Juan. Me fraccioné. Sí, son las dos historias de sus abuelos, pero ¿qué busca lograr con eso? Yo creo que es una búsqueda personal para reconstruirse ella misma, ¿no? Ajá, pero desde el presente. Sí, pero no es tan personal, digamos, es de sus dos abuelos. La virtud yo creo que está en que logra hilar estas dos historias que son como muy distintas entre sí. Claro, es de sus dos abuelos, pero desde un punto de vista familiar yo pienso que es súper íntimo también. Ponte sí, es personal e íntima, pero a la vez es universal. O sea, es fácil relacionarse, creo, con nuestras propias historias, con nuestra historia familiar dentro de esta búsqueda que ella hace. Y no solo es eso, porque también está de trasfondo toda la historia política, sobre todo en el caso chileno. Y algo básico en esta reconstrucción también es el uso del archivo, ¿no? Esta cinta salió de Chile hace 40 años y nadie la ha vuelto a escuchar desde entonces. Escuchen la voz de los que estamos aquí esta noche, día 12 de septiembre de 1970, después de... Mira, por ejemplo ahí, cómo ella rescata esta llamada viejísima y la pone en un nuevo contexto. Claro, ahí también está la agencia del archivo, es un actor en una red de significados. A través del archivo es que ella va reconstruyendo a sus abuelos, el archivo se resignifica, y en ese sentido yo pienso que es ritual y no representacional, porque con esta llamada no quiere ilustrar, sino volver a esos latidos del pasado. Y ahí también es dinámico porque se reactualiza y adquiere nuevos significados. Mi abuelo Remo podía hacer llover. Creo que en el documental, la aplicación que ella le da a los paisajes como metáfora construye una representación poética de sus abuelos. Nos muestra fragmentos de ellos y de sus personalidades. Tenemos al abuelo que fue cercano en primeros planos y al que no fue tan cercano en estos planos panorámicos generales. Y eso le da este carácter de subjetividad a la memoria, porque ella crea desde cómo percibe a cada abuelo. Pero no es solo ella, porque también es polifónico. Los abuelos se recrean desde el diálogo con familiares y amigos. Esto creo que lo hace interactivo, ¿no? Sí, y además todo esto evidencia el carácter abierto de la memoria. Es un fenómeno que está en permanente reconstrucción. Acá también es interesante ver cómo la tecnología y el lenguaje cinematográfico le dan a Carla Valencia las herramientas necesarias para que ella pueda construir esta memoria y de esta manera. Pero volviendo a las políticas, el uso del archivo no es inocente tampoco. Digamos, con ello decide recordar algunas cosas y olvidar otras. Por ejemplo, en la narración de cada historia. Al abuelo chileno solo le aborda desde su lado político y militante. En cambio, el ecuatoriano le cuenta desvinculado del contexto nacional de ese momento. Pero no es solo ella, es como dije hace un rato, también es polifónico. Entra en juego toda esta memoria familiar que vuelve político al un abuelo y apolítico al otro. Sí, es cierto, pero aún así ella va tomando ciertas decisiones que ya implican una selección. Aunque un abuelo se aborda desde lo político, tampoco es la historia nacional oficial como verdad única, sino releída a través del archivo familiar. Y en cambio, si vemos al abuelo ecuatoriano, que fue médico autodidacta, ella lo reconstruye como personaje mágico, pero a su vez legitima su trabajo cuando nos muestra las fórmulas químicas y bases científicas en archivo, toda esta nota que él tenía detrás de esta creación de las pastillas. Ajá, y ahí de nuevo entra la subjetividad que decía Bernarda, cómo ella genera su propia versión de estos dos personajes. Creo que también es relevante cómo la memoria se genera por un miedo a la muerte y al olvido. Dos caras de una misma historia me han contado de dónde vengo. De la inmortalidad y la muerte. De la muerte y la inmortalidad.